Dios les bendiga, hermanos, bendiciones. Te habla tu hermano Tani Guzmán. Y en este día quiero traer una pequeña palabra, breve palabra de reflexión sobre la palabra de Dios, la Biblia. Amando la palabra de Dios. ¿Por qué es importante amar su palabra? Estudiarla, leerla, llevarla a nuestro corazón y actuar sobre ella en nuestra vida. Te pregunto, ¿alguna vez has tenido la oportunidad de predicarle a alguien, testificarle a alguien, compartir el evangelio y en realidad te has dado cuenta que no estás preparado? La iglesia, que es una iglesia que quiere aprender de él, del Espíritu Santo, una iglesia que está aprendiendo, está llena de verdaderos discípulos. Hay verdaderos discípulos en la iglesia. Y esa iglesia quiere hablar a aquellos que están tratando de ser como Cristo, basado en lo que Él dijo y lo que Él hizo. Vamos a hablar acerca de imitar a Cristo. Hemos hablado de ser imitadores de Cristo, de ser como Él, de que Él sea nuestro modelo, convirtiéndonos en un estudiante de la Sagrada Escritura, en un estudiante de la palabra de Dios, de la Biblia. La palabra discípulo también puede ser traducida como una persona que está aprendiendo. Y por eso es importante que nosotros escuchemos estas palabras de reflexiones que estamos compartiendo contigo. Mantén en mente que la verdadera persona que está aprendiendo y que se hace un verdadero discípulo no es tan solo un estudiante que escucha en forma pasiva sentado. Él tiene el propósito de mirar y escuchar, de aplicar lo que está aprendiendo. La iglesia primitiva escudriñaba la palabra de Dios, la escritura, con todo el corazón. Recuerda en la palabra en Hechos 2:42, donde dice, y perseveraban en la doctrina, o sea, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Pablo le dijo a Timoteo, dedícate a leer las escrituras y a enseñar y a animar a los hermanos. Primera de Timoteo 4:13. La Biblia no es solo para decorar las mesas o para agitarlas al aire cuando se predica o para verse más espiritual de una mesa de noche. Muchos los tienen de adorno. La Biblia es mucho más que eso. Es nuestro manual de vida cristiana y la base para la toma de decisiones. Debemos desearla como la comida. Es como para sustentarnos físicamente, que tengamos tanto apetito por ella, que cuando no la podemos leer nos sintamos vacíos, que creamos que cada palabra aplica a nosotros de alguna forma y tratamos de obedecerla todos los días. Vamos a aprenderla, vamos a enseñarla y cumplirla todo lo que podamos. Una persona que hace esto no es un cristiano común, es un cristiano que quiere buscar a Dios, un cristiano que vive lo que dice la palabra. Lamentablemente, muchas iglesias de individuos no están estudiando la palabra, no están predicando la palabra o aprendiendo la Biblia de esa forma. Me asombra la cantidad de predicadores que han perdido de vista esta necesidad, esta urgencia. Es decir, entender esta falta de pasión por la Biblia se me hace difícil verlo continuamente. Pero brevemente voy a tocar 5 razones importantes por las cuales debemos continuar estudiando la Biblia una vez hayamos comenzado. Cada pastor necesita continuar predicando la palabra de Dios. Y eso está claro, porque ¿qué va a predicar si no es la palabra de Dios? En primer lugar, la Biblia ayuda a aprender teología.
Hablando de teología, ¿qué quiere decir teología? Pues son ideas correctas acerca de Dios. Una definición simple. Tenemos que tener ideas correctas acerca de Dios y tener una guía por la cual examinar las cosas, para que sepamos lo que creemos y como resultado saber lo que no creemos. Si no tienes una teología, ¿cómo puedes compartir el Evangelio con claridad y que te entiendan? Hermano, no se olvide, todos tenemos una teología, ya sea basada en la palabra o no. Todos hacemos suposiciones acerca de cómo Dios obra en el mundo. Como dijo este gran escritor cristiano, C.S. Lewis, él dice, si no sabes teología, eso no quiere decir que no tienes ninguna idea acerca de Dios. Esto lo que quiere decir que tendrás muchas ideas equivocadas y eso es lo que queremos corregir en el día de hoy a la iglesia. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Miren, Satanás mismo utilizó la escritura fuera de contexto, como lo hacen muchos hoy en día. Fuera de contexto, y Jesús le contestó utilizando las escrituras de forma correcta. Ustedes lo sabemos cuando en el desierto Satanás tentó a Jesús y citaba la palabra de una forma incorrecta, sacada de contexto, como hacen muchos. Ahora, la segunda importancia de estudiar la Biblia es que esta te prepara para reconocer las enseñanzas falsas. Eso es bien importante. Lo mejor que puedes hacer es conocer la Biblia. También que cuando oiga algo, tú puedas decir, no, eso no está en la Biblia, eso no está bien, porque la Biblia no dice eso. O de igual manera puedes decir, no, eso no puede ser verdad, porque la Biblia dice esto y esto. O es correcto cuando escuchas algo y dices, sí, eso es verdad, porque la Biblia dice esto. Se cuenta la historia de un pastor que trabajó para Scotland Yard de Inglaterra en el departamento de falsificación. Era su trabajo distinguir entre el dinero falso y el verdadero. Así que alguien preguntó, bueno, debe pasar mucho tiempo manejando dinero falso. Pero él le dijo, no, en realidad no. Yo paso mucho tiempo manejando lo real, que puedo detectar lo falsificado de inmediato. Y esa es la mejor forma. Si tú pasas mucho tiempo escuchando la verdad, leyendo la palabra, estudiando la Biblia, va a ser bien fácil tú encontrar rápidamente y discernir cuando algo es negativo, cuando algo no es correcto, cuando algo no está en la palabra. En el libro de los Hechos, leemos de aquellos hermanos que vivían en Berea y tuvieron el privilegio de oír al apóstol Pablo predicar. Hermano, honestamente, si yo hubiera escuchado a Pablo predicar, el apóstol Pablo, seguro que no lo hubiera probado de acuerdo con las escrituras lo que él decía. Pero la Biblia nos dice que ellos recibieron el mensaje con toda avidez, con mucha hambre, y todos los días, cuando todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se le anunciaba. Eso lo vemos en Hechos capítulo 17, versículo 11. Este debe ser el modelo para nosotros. Vamos a seguir el modelo de Jesús, vamos a seguir el modelo de Dios, vamos a seguir el modelo que dice la palabra de Dios. La tercera razón, y es que la Biblia es alimento espiritual para tu alma y para mi alma. Job 23:12 dice, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Hermano, los expertos nos dicen que nosotros somos los que comemos y hay que orar por esto, ¿verdad? Eso también es el caso de lo espiritual. Si somos alimentados de la palabra de Dios, desarrollamos un apetito por ella. Por ejemplo, mi esposa Maribel bebe todos los días café. Pero si una mañana no hay leche o harina de café para hacerla, ella hace lo posible, hace lo que sea para conseguir beberlo. Me dice, ve a la gasolinera, ve al supermercado,
le hace falta de tal manera que siempre mueve lo que tenga que mover para conseguirlo. Y en ocasiones, si yo me tardo, ella enciende el carro y se va y busca la leche, busca el café. De esa manera nosotros podríamos decir como el salmista. ¿Qué dice? Dice, así como el siervo jadea anhelando el agua, te anhelo yo, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Dónde hallarlo para ir a estar en su presencia? Así es como Jesús se sentía acerca de la palabra de Dios. Y esta es la actitud que debemos imitar si queremos ser verdaderamente sus discípulos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4, y esa fue la contestación que le dio el mismo Jesús a Satanás. Una cuarta razón, la Biblia te permite conocer la voluntad de Dios. Hermanos, muchos de nosotros pasamos horas orando, muéstrame tu voluntad, Señor, qué debo hacer, cómo debo actuar, qué decisión debo tomar. Pero la clave mayor para conocer la voluntad de Dios en casi cualquier situación es saber lo que la palabra de Dios dice. Necesitamos basar nuestras decisiones tanto en los principios bíblicos como en el sentido común que Dios nos ha dado. Lo que Dios nos habla en forma personal, tanto como lo que Dios nos habla a través de aquellos que nosotros respetamos y aquellos a cuales nosotros estamos pendientes de lo que Dios está obrando hoy. Por eso hay personas que nosotros respetamos y son llenas del Señor, pero todo lo que dice tiene que ser por la palabra de Dios. Porque la revelación de Dios, el Espíritu Santo nos hace ver, pero ya esa revelación está en la palabra. Y cuando Dios te da una nueva revelación, tiene que estar en la palabra de Dios. ¿Cómo sé la voluntad de Dios? Pues leo la Biblia, leo la palabra y opero en esos principios bíblicos. La quinta razón, y es la última que vamos a tratar en este día, es que la Biblia es una de las formas en que Dios te habla personalmente y me habla a mí personalmente. Brevemente vamos a hablar en el camino de Emaús. ¿Se acuerdan esa palabra? Donde yo traje ahí una palabra ahora mismo que usted puede encontrarla sobre eso. Dice que en el camino de Emaús Jesús se le apareció a dos seguidores que estaban desanimados, que no lo reconocieron en todo el viaje. Porque a veces nosotros estamos desanimados por cuestiones que pasan en nuestra vida, situaciones que pasan en nuestra familia, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera. Y a veces esperamos una cosa y sucede otra, porque nosotros pensamos que fuera de esa forma. Y en esas personas, estos discípulos están desanimados porque Jesús había muerto, todavía no había resucitado, tenían una historia. Pero hermanos, en esta historia encontramos en Lucas capítulo 24 que Jesús, luego que le abrió todas las cosas en la escritura referente a él, dice que ellos le oían mientras hablaba. Cuando él hizo como que se iba a ir más allá que aquellos, las dos personas insistieron, oh no, quédate con nosotros. Se sentaron y cuando el extraño, que era Jesús, partió el pan, sus ojos se abrieron a lo espiritual y se dieron cuenta que era el Señor. De inmediato, él desapareció de ellos. La próxima declaración de ellos fue sumamente importante. Miren lo que ellos dijeron. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Lucas capítulo 24, el versículo 32. Hermano, la Biblia no son palabras en páginas. Sus palabras están vivas y a través de ellas el Espíritu Santo nos puede hablar de una forma personal. Por eso yo le digo que además de que la Biblia la tiene en su teléfono, en el iPod, mire, coja la Biblia literalmente, el libro, para que usted la lea, la subraya, la ame, la estudie y la va a recordar más. Estúdiela, léala, cómasela. Si quieres usted y yo, si queremos ser un buen evangelista, si queremos ser un buen pastor, si queremos ser un buen apóstol, si queremos ser un buen profeta, si queremos ser un buen maestro, lea la palabra, cómasela. Tenemos que estudiarla, vivir y amar la Biblia, la palabra de Dios, compartirla con los hermanos, enseñándolas como realmente está. De igual manera, si queremos discipular a otros, además de lo teórico, tenemos que conocer lo que nos enseña la palabra de Dios. Hermano, hoy es un buen día para que reflexionemos la importancia
que tiene la palabra de Dios. Desde el comienzo la palabra de Dios es importante. Es la palabra de Dios que está ahora escrita, donde Dios inspiró a hombres y a mujeres para traerla. No olvides, amando la palabra de Dios. Hermanos, será hasta la próxima, donde traeré otra reflexión para bendición del pueblo. Dios te bendiga.